paciente puede ser que tenga una enfermedad respiratoria, pero muchas enfermedades respiratorias dan fiebre, producen deshidratación, producen otras cosas que hacen que haya mala perfusión periférica, ¿no? ¿Verdad? Entonces puede combinarse ambas cosas. Cuando hay acidosis, ¿cuál es la respuesta pulmonar? Acidosis metabólica, la respuesta pulmonar es hacer hiperventilación, ¿no? ¿Verdad? Para barrer el CO2. ¿Sí? Entonces usted cuando valora a un paciente respiratorio no debe confundir la oxigenación con la ventilación, porque si los confunde lo va a tratar como no es. El paciente tiene que valorar por separado cuánto necesita de oxígeno y cuánto tiene que ventilarlo por el CO2. ¿Sí? Si el paciente necesita oxígeno, le pone oxígeno. Si el paciente tiene un exceso de CO2, eso no se va a curar poniéndole oxígeno. ¿Ya? Continuamos. El pulso oxímetro tiene la ventaja de proporcionar una valoración del estado de oxigenación y pulso en tiempo real, pudiendo verse inmediatamente sus modificaciones, por lo que es conveniente para ajustar el nivel de oxígeno requerido por el paciente y monitorizar su evolución. Viene la desventaja de que su exactitud depende de la perfusión periférica en un paciente con vasoconstricción cutánea de cualquier origen, sepsis, fiebre ambiental, fiebre elevándose, hipovolemia, etc. El aparato no detectará bien el pulso y marcará un valor de saturación de oxígeno falsamente bajo. Otra desventaja es que no puede detectar hiperoxemia ni alteraciones del CO2 o pH. Lo cual quiere decir que cuando usted está vigilando con pulso oxímetro, usted clínicamente tiene que estar vigilando CO2 y pH. ¿La verdad? O sea, usted tiene que estar vigilando el patrón respiratorio. Si el paciente está hiperventilando y usted con el pulsioxímetro encuentra que tiene saturación de 99, ¿qué va a hacer? No va a decir necesita más oxígeno. Si tiene saturación de 99 y está hiperventilando, lo que necesita es bajar el CO2. Entonces, si está hiperventilando, usted tiene que buscar por qué está el CO2 elevado. Lo más probable es que tenga alguna obstrucción de vías respiratorias, ya sea por secreciones o por broncoespasmo. ¿No, verdad? Entonces, usted le hace terapia respiratoria, le pone broncodilatadores, le pone corticoides para disminuir si es que es edema, lo que lo está obstruyendo, le aspira secreciones, usted verá qué es lo que tiene. Si el paciente está en ventilación mecánica y se le sube el CO2, tiene que revisar no solamente las vías respiratorias del paciente, sino las vías que van al ventilador. Porque el paciente tranquilamente puede tener obstrucción de las vías de los tubos que le llegan. ¿Sí? El tubo puede estar doblado y usted está ocultando al paciente buscando dónde será el problema. ¿Sí? El tubo puede estar lleno de agua o el tubo endotraqueal tapado con secreciones o con sangre y usted tratando de encontrarle el problema al paciente. ¿No es verdad? ¿Ya? Si el paciente está intubado o en ventilación mecánica, usted tiene que suponer que la vía aérea es todo esto. Acá. ¿Está claro? ¿Ya? Esto sin contar con que se le dañe el ventilador mecánico, que se mejor no hablo. ¿Ya? Bueno. Clínicamente, el pH te va a dar, a ver, primero tienes que clínicamente detectar que haya una razón para que el pH se haya bajado. O sea, por ejemplo, el paciente está mal perfundido, el paciente está deshidratado, el paciente ha tenido diarreas, el paciente ha tenido, ¿no?, algo. Y segundo, ¿qué te da la acidosis? Te da la hiperventilación, ¿no, verdad? ¿Ya? Entonces, si el paciente está hiperventilando, puede ser acidosis o PCO2 elevado. Cualquiera de las dos, él está tratando de eliminar más CO2. Pero tú tienes que ver qué razones te hacen tener el CO2 elevado, que esté obstruido. Qué razones te hacen tener acidosis, que esté deshidratado, que esté mal perfundido,
que haya tenido pérdida de bicarbonato por algún lado. Entonces, según eso, tú decides cuál de las dos, ¿no, verdad? Por último, si clínicamente no pudieras decidir, ahí le harías una gasometría, pero no le vas a hacer una gasometría nada más de control para ver cómo le... ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, no? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? Sigamos. Agentes biológicos más frecuentes en las patologías Sí respiratorias. se va a interpretar gasometría, ¿verdad? Agentes etiológicos más frecuentes en las patologías respiratorias infantiles. Etiologías más comunes de la dificultad respiratoria pediátrica según la edad. Recién nacidos y neonatos. Mire, según la edad, ¿qué estoy diciendo ahí? ¿Germen más frecuente? ¿Qué estoy diciendo? No, causas de dificultad. Etiologías más comunes. Etiologías más comunes de dificultad respiratoria. A ver. Entonces, siempre uno puede decir causa de dificultad respiratoria en general y tiene un montón, ¿no? ¿Verdad? Pero acuérdense que la dificultad respiratoria no es un problema que usted puede decir, bueno, le vamos a mandar a hacer exámenes y la próxima semana lo vemos de nuevo para ver qué habrá salido, ¿verdad? La dificultad respiratoria usted la tiene que manejar. Sí, usted la tiene que tratar inmediatamente. Si el paciente de dificultad respiratoria, usted tiene un protocolo de manejo. Y el diagnóstico tampoco puede dejarlo. Entonces, tiene que saber que según la edad del paciente, hay unas causas más probables, más frecuentes. Puede ser muchas, pero es característico en ciertas edades unas causas más probables y esas son las que tienen que descartar primero, las que tienen que pensar primero. Entonces, si el paciente tiene... Sí. Ya, el recién nacido y neonatos tiene taquipnia transitoria, que es con mucho la más frecuente, enfermedad de la membrana hialina, síndrome de aspiración del líquido amniótico, claro, meconial y neumonía congenital, y se diferencia por los antecedentes, el cuadro clínico y la evolución posterior. Miren, yo les dije que el recién nacido, una de las características es que tiene las costillas horizontalizadas y el tórax menos rígido, ¿no, verdad? Más elástico, lo cual le hace difícil que haga polipnia. ¿Sí? ¿Por qué es difícil que haga polipnia? Porque ya se expande. No hay manera de que expanda tanto el... Sí. ¿no, verdad? Bueno, entonces hace taquipnia. Bueno, y además el feto tiene los pulmones colapsados y las vías respiratorias llenas de líquido, ¿no, verdad? Entonces todo eso predispone a que tenga taquipnia transitoria. Entonces, ¿cuál es el antecedente que hace pensar en taquipnia transitoria? El parto muy rápido o cesárea. Muy bien. ¿Cuál es el antecedente que hace pensar en enfermedad de membrana hialina? Que sea prematuro. En los libros a veces ustedes encuentran esto como síndrome de estrés respiratorio. De hecho, se dice síndrome de estrés respiratorio tipo 1 a la enfermedad de membrana hialina y síndrome de estrés respiratorio tipo 2 a la taquipnia transitoria del recién nacido. ¿Cuál sería el antecedente para pensar en aspiración de meconio? Bomba duro. Y por supuesto que el líquido sea verdoso y que el niño en el examen físico se lo ve, las uñas, el cordón umbilical, se lo ve teñido, ¿no, verdad? Sí. ¿Cuál sería el antecedente para neumonía congenital? O fístula amniótica y con infección habitualmente de vías urinarias, ¿no, verdad? O vaginal. Muy bien. La aspiración de líquido amniótico claro normalmente la
piensa uno cuando una taquimia transitoria deja de ser transitoria? Más de, claro, 4 días, ¿no? Ya. Bueno, sigan. Taquimia transitoria. Más frecuente en recién nacidos por cesárea o cuando el parto fue rápido. Evoluciona progresivamente hacia la mejoría espontánea. Habitualmente dura entre unas pocas horas y 3 días, pero nunca más de 4. Enfermedad de la membrana hialina. Más frecuente en prematuros extremos. La dificultad respiratoria es grave. El síndrome de aspiración del líquido amniótico claro. Al principio aparece una taquimia transitoria, pero suele ser un poco más grave y prolongada. El síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, más frecuente en posmaduros cuando el parto fue difícil o prolongado, por ejemplo, los macrosómicos, y sobre todo cuando hubo datos de sufrimiento fetal. El cordón umbilical y las uñas suelen estar teñidos de meconio, al igual que el líquido amniótico. Aunque el meconio normalmente es estéril, provoca una neumonitis química muy grave. Fíjense que el meconio no le produce una neumonía propiamente, le produce una neumonitis, porque el meconio que salió en útero es estéril, no tiene ni la flora bacteriana normal, pero ¿no? Entonces, lo que pasa es que es irritante, ¿no? Entrando en las vías respiratorias. Produce los mismos signos y síntomas que cualquier neumonía, o sea, la neumonitis y la neumonía se ven igualitas. La única diferencia es que la una es una irritación química y la otra es una irritación por las bacterias que están ahí, ¿ya? El cual la radiografía también presenta infiltrados. En la aspiración de meconio los infiltrados suelen ser en parches como irregulares, dependiendo en qué parte se aspiró más meconio, ¿no? En la radiografía, en la tomografía se ve así mismo, se ven condensados, se ve broncograma aéreo, o sea, parece que fuera una típica neumonía, ¿no? Neumonía cognatal, más frecuente cuando ha habido infecciones maternas importantes, fístula amniótica o ruptura prematura de membrana. Ahora, los lactantes. Tenemos bronquiolitis, no obstante, si se repiten los cuadros, debe sospecharse de asma bronquial de inicio precoz. Entonces, aquí estamos hablando de un paciente lactante, o sea, entre 29 y 2 hasta 2 años, que comienza a hacer dificultad respiratoria. Porque un paciente puede tener a esa edad neumonía, pero los pacientes con neumonía lobar, los pacientes con la típica neumonía lobar, no suelen hacer dificultad respiratoria solo por la neumonía. Hacen dificultad respiratoria cuando eso se complica con algo más. ¿Ya? Porque que a usted le falte, acuérdense que a veces hacen lobectomía. Y eso no significa que el paciente quede con disnea para toda la vida. A veces han sacado un pulmón entero y... Entonces, el hecho de que tener una neumonía en una sola zona del pulmón, o en un lóbulo, 2 lóbulos, no le debe dar por sí misma una dificultad respiratoria notable. De pronto un poquito de disnea puede quedar. Pero si usted tiene una dificultad respiratoria importante, que el paciente viene por dificultad respiratoria, usted debe pensar, o es una bronconeumonía, o sea, es una neumonía diseminada que le está dando problemas generalizados o secreciones abundantes que lo obstruyen, o es una bronquiolitis que está produciendo un cuadro generalizado de obstrucción bronquiolar, o es un asma que está produciendo broncoespasmo generalizado. Y en los lactantes, las dos cosas más frecuentes son la bronquiolitis y el asma. Sin embargo, también la bronconeumonía hay que tomar en cuenta, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo distinguiría usted los tres? Fíjense que en los 3 casos usted puede tener un síndrome
bronquiolar, ¿no? O sea, usted puede tener un síndrome de bronquiolitis. Cuando hay bronquiolitis, ¿qué hay? O sea, me refiero a inflamación del bronquiolo. Si el bronquiolo está inflamado, ¿qué va a haber? Sibilancias. ¿Sí? Los roncos se producen por el hecho de que haya secreciones. Las secreciones roncan, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Pero las secreciones pueden ser de tráquea, pueden ser de bronquio, pueden ser de bronquiolo, de todos lados. Las secreciones a lo que salen roncan. Pero el bronquiolo, específicamente, cuando está estrecho, silba. ¿Ya? Entonces las sibilancias suelen ser la marca de que hay inflamación del bronquiolo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y el aire? No se puede pedir nada. Ya, eso es avaricia. Sí. ¿Ves? 24. Hay que entenderlo. ¿Qué pasa?